Hablaré de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 229. De aquí proviene, sí, la desgracia de los tiempos. Lo quiere. Esas terribles conmociones que antes se llamaban jaquerías, a cuyo lado las agitaciones puramente políticas son juegos de niños, que no son ya la lucha del oprimido contra el opresor, sino la rebelión del malestar contra el bienestar. Todo se derrumba entonces. Las jaquerías son los temblores del pueblo. Este peligro inminente quizás en Europa a fines del siglo XIX, XVIII, fue el que vino a detener a la Revolución Francesa, ese acto inmenso de probidad. La Revolución Francesa, que no más que lo ideal armado de la espada, se levantó y con el mismo movimiento brusco cerró la puerta del mal y abrió la puerta del bien. Desprendió la cuestión de todo lo que la oscurecía, promulgó la verdad, expulsó la miasma, sanificó el siglo y coronó al pueblo. Puede decirse de ella que ha creado el hombre por segunda vez, dándole una segunda alma, el derecho. El siglo XIX hereda y beneficia su obra, y hoy la catástrofe social que hemos indicado hace poco es simplemente imposible. Denunciarla es ceguedad, temerla necedad. La revolución es la vacuna de la jaquería. Gracias a la revolución las condiciones sociales han cambiado. Las enfermedades feudales y monárquicas no están ya en nuestra sangre. Ya no hay nada de la Edad Media en nuestra constitución. No estamos ya en aquellos tiempos en que horribles palpitaciones interiores hacían una irrupción, en que se oía bajo los pies el oscuro rumor de un ruido sordo, en que parecía que la superficie de la civilización ciertos levantamientos de galerías secretas, en que el suelo se abría, en que se abrían las bóvedas de la caverna y se veían salir de repente de la tierra cabezas monstruosas. El sentido revolucionario es su sentido moral. El sentimiento del derecho desarrolla el sentimiento del deber. La ley de todos es la libertad que concluye donde empieza la libertad de otro, según la admirable definición de Robespierre. Desde 1789, el pueblo entero se dilata en el individuo realzado. No hay ningún pobre que, teniendo su derecho, no tenga un rayo de luz. El hambriento siente dentro de sí misma la honradez de Francia. La dignidad del ciudadano es una armadura interior. El que es libre es escrupuloso, el que vota reina. De aquí proviene la incorruptibilidad, de aquí el aborto, de esas ambiciones funestas. De aquí en los ojos se bajan heroicamente ante las tentaciones. El saneamiento revolucionario es tal que un día de libertad, en un 14 de julio, en un 10 de agosto, no hay populacho. El primer grito de la multitud iluminada y engrandecida es pena de muerte al ladrón. El progreso es honrado. Lo ideal y lo absoluto no encubren nada. ¿Quién escoltó en 1848 los furgones que llevaban las riquezas de la tullería? Los traperos del arrabal de San Antonio. El harapo hizo la guardia ante el tesoro. La virtud hizo resplandecientes estos haraposos. En aquellos furgones estaban cajas apenas cerradas o entreabiertas, entre 100 estuches brillantes, la antigua corona de Francia, toda de diamantes, terminada por el carbunclo de la monarquía, es decir, por el regente, que vale 30 millones de francos. Con los pies descalzos guardaba aquella corona. Acabóse pues la jaquería. Lo siento por los hábiles. Con ella se va el temor que ha causado su último efecto y que no podrá ya ser empleado en política. Se ha roto el resorte, el espectro rojo. Todo el mundo lo sabe. El espantajo no espanta ya. Los pájaros se toman familiaridades con el maniquí. Los gorriones se posan en él con los ciudadanos. Los gorriones se posan en él. Los ciudadanos se ríen de él. 4. Los dos deberes, velar y esperar. Siendo esto así, ¿se ha disipado todo peligro social? No hay ya jaquería.
La sociedad puede estar tranquila por este lado. No se le subirá ya la sangre a la cabeza, pero medite en el modo con que respira. La apoplejía no es de temer, pero sí la tisis. La tisis social se llama miseria. Lo mismo se muere minado que aplastado. No nos cansaremos de repetir, pensar ante todo en la multitud desheredada y dolorida, consolarla y darle aire y luz, amarla, ensanchar magníficamente su horizonte, prodigar la educación bajo todas sus formas, ofrecerle el ejemplo del trabajo, nunca el de la ociosidad aminorada, nunca el de la ociosidad, prodigar la educación bajo todas sus formas, ofrecer el ejemplo del trabajo, nunca el de la ociosidad, aminorar el peso de la carga individual, aumentando la noción del fin universal, limitar la pobreza sin limitar la riqueza, crear vastos campos de actividad pública y popular, tener como briareo 100 manos que tender por todas partes a los débiles y los oprimidos, emplear el poder colectivo en ese gran deber de abrir talleres a todos los brazos, escuelas a todas las aptitudes y laboratorios a todas las inteligencias, aumentar el salario, disminuir el trabajo, equilibrar el debe y el haber, es decir, proporcionar el goce, el esfuerzo y la saciedad a la necesidad. En una palabra, hacer despedir al aparato social más claridad y más bienestar en provecho que los que padecen de los que ignoran. Esta es que las almas simpáticas no lo olviden, la primera de las obligaciones fraternales. Esta es que los corazones egoístas lo sepan, la primera de las necesidades políticas. Y sin embargo, todo esto no es más que un principio. La verdadera cuestión es esta: el trabajo no puede ser una ley sin ser un derecho. No insistimos más porque no es este el lugar de hacerlo. Si la naturaleza se llama providencia, la sociedad debe llamarse previsión. El crecimiento intelectual y moral no es menos indispensable que el mejoramiento material. La ciencia es un viático. El pensamiento es de primera necesidad. La verdad es un alimento como el trigo, una razón sin ciencia y sin prudencia. Se enflaquece, compadezcamos lo mismo que a los estómagos, a los ánimos que no comen. Si hay algo más doloroso que un cuerpo agonizante por falta de dinero, es una alma que muere de hambre de luz. El progreso tiende a la solución del problema. Llegará un día en que todo el mundo se asombre. El género humano, subiendo siempre, conseguirá de las capas más profundas, que salgan naturalmente de la zona de la desgracia. La desaparición de la miseria se hará por una simple elevación de nivel. Nadie puede dudar de esta gran solución. Es verdad que lo pasado tiene mucha vida, aún en la hora de escribimos. Revive y este rejuvenecimiento de un cadáver es una cosa sorprendente. Anda y se acerca, parece triunfante. Es un muerto conquistador. Llega con su legión, las supersticiones, con su espada el despotismo. Con su bandera la ignorancia, en poco tiempo ha ganado 10 batallas, avanza, amenaza, se ríe y está a nuestras puertas. Cuanto a nosotros, no por eso nos desesperamos. Vendamos el terreno donde está acampado Aníbal. Nosotros los que creemos que podemos temer, hay retroceso en las ideas como no lo hay en los ríos, pero reflexiones lo que no quieren el porvenir, diciendo no al progreso, no es el porvenir lo que condenan, sino a sí mismos. Se crean una enfermedad sombría, se inoculan el mal de lo pasado. No hay más que una manera de negarse a ser mañana, morir. Pero nosotros no queremos ninguna muerte, la del cuerpo lo más tarde posible, la del alma nunca. Sí, el enigma dirá su palabra, la esfinge hablará, el problema se resolverá. Sí, el pueblo bosquejado por el siglo XVIII será perfeccionado por el siglo XIX. El que lo niegue será un idiota. La perfección futura, el estado próximo del bienestar universal, es un fenómeno divinamente fatal. Los hechos humanos están regidos por inmensos empujes simultáneos que nos llevan a todos, y en un tiempo dado al estado lógico, es decir, al equilibrio y la equidad, una fuerza terrena y celestial resulta de la humanidad y la gobierna. Esta fuerza hace milagros. Los desenlaces maravillosos no les son más difíciles que las peripecias extraordinarias.
Auxiliada por la ciencia que viene el hombre y por el suceso que viene de otras partes, se asusta poco de esas contradicciones en el enunciado de los problemas, que parecen imposibilidades al vulgo. No es menos hábil para sacar una solución de la afinidad de ideas que en una enseñanza de la afinidad de hechos. Todo se puede esperar de ese misterioso poder del progreso, que el mejor día pone al oriente frente al occidente en el fondo de un sepulcro y hace hablar a los imanes con Bonaparte en el interior de la gran pirámide. Mientras tanto, no nos paremos, no vacilemos, no nos detengamos en la grandiosa marcha de la inteligencia. La filosofía social es esencialmente la ciencia de la paz. Tiene por objeto y debe tener por resultado disolver la cólera en el estudio del antagonismo. Examina, escudriña, analiza y después recompone. Procede por vía de reducción, separando siempre el odio. Que es una sociedad desaparezca ante el viento que se desencadena sobre los hombres. Lo hemos visto más de una vez. La historia está llena de naufragios de pueblos y de imperios. Costumbres, leyes, religiones. Todo desaparece el día menos pensado, ante el huracán desconocido que pasa y lo arrastra. La civilización de la India, de Caldea, de Persia, de Asiria, de Egipto, una tras otra. ¿Por qué lo ignoramos? ¿Cuáles fueron las causas de esos desastres? No lo sabemos. ¿Habrían podido salvarse de esas sociedades? ¿Fue suya la culpa? ¿Han alimentado algún vicio fatal que les ha perdido? ¿En qué cantidad entra el suicidio de esas muertes terribles de una nación y de una raza? Estas cuestiones no tienen respuesta. La sombra cubre las civilizaciones condenadas. Hacían agua, puesto que se han ido a fondo. No tenemos más que decir. Y miramos con cierta especie de asombro el fondo de ese mar que se llama pasado. Detrás de esas olas colosales que se llaman siglos, zozobrar esos inmensos buques. Babilonia, Nínive, Tarsis, Tebas, Roma, bajo el soplo espantoso que sale de todas las bocas de tiniebla. Pero esas tinieblas se quedan allí. Aquí tenemos luz, ignoramos los males de las civilizaciones antiguas, pero conocemos las enfermedades de la nuestra. En todas partes tenemos sobre la luz el derecho de la luz. Contemplamos sus deformidades. Donde tiene un dolor, lo sondeamos. Consignado el padecimiento, el estudio de la causa nos lleva al descubrimiento del remedio. Nuestra civilización, obra de 20 siglos, es un tiempo, un monstruo y un prodigio. Y vale bien la pena de que la salvemos, y será salva. Consolarla es ya mucho, iluminarla es algo más. Todos los trabajos de la filosofía social moderna deben dirigirse hacia este punto. El pensador moderno tiene un gran deber, auscultar la civilización. Lo repetimos, esta auscultación en un estímulo. Con esta insistencia en el estímulo queremos concluir estas páginas, entre acto austero de un drama doloroso. Bajo la mortalidad social descubre la inmortalidad humana, porque el globo tenga aquí y allí sus heridas, que se llaman cráteres, y esas herpes llamadas solfátaras, porque haya un volcán que se abre y arroje su pus. El globo no muere. Los males del pueblo no matan al hombre, y sin embargo el que estudia la clínica social tiembla a cada momento. No más los más fuertes como los más sensibles, todos los más lógicos, tienen sus horas de desfallecimiento. Llegará al porvenir, parecerá que casi siempre es posible hacer esta pregunta cuando se descubre tantas sombras terribles, tan oscuras frases entre los egoístas y los miserables. En los egoístas las preocupaciones, las tinieblas de una educación rica, el apetito aumentando por la embriaguez, un aturdimiento de prosperidad que asombra, el temor de padecer, que en algunos llega hasta la aversión hacia los que padecen, una satisfacción implacable, el yo tan hinchado que cierra las puertas del mar, en los miserables la ambición, la envidia, el odio que proviene de ver gozar a los demás, las profundas sacudidas de la fiera humana hacia la saciedad del apetito, corazones llenos de bruma, la tristeza, la fatalidad, la necesidad de la ignorancia simple e impura. Debemos continuar elevando los ojos al cielo. El punto luminoso en que se distingue es de los que se apagan. Es muy terrible ver así lo ideal perdido en las profundidades, pequeño, aislado, imperceptible, brillante pero rodeado de todas esas grandes amenazas negras, monstruosamente amontonadas en su derredor. Sin embargo, no hay más peligro que el que corre
una estrella en boca de una nube.